Hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de WhatsApp. Charo, ¿te llega este mensaje? ¿Podemos hablar por acá? Bueno, arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. Chari, mira papá. Charito, mira papá. Chari. ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían? Todos. Dejar de escuchar fue confuso para mí, tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que tiene autoestima muy baja y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con apusia bilateral profunda. Me operaron y me pusieron los implantes. ¿Cómo es tu silencio cuando te sacas los implantes? Tranquilo, y más cuando duermo, porque puedo soñar en los sueños más profundos. La hipoacusia me hacía diferente y nadie quería notarlo. Cyborg. Cyborg es, ¿no? La pronunciación. ¿Y qué pasa si yo me apago el implante y el audífono, pa? Desapareces. Bien, estamos con Charo Mato, guionista y directora, como decía Camila en el bloque anterior, de 8 cuentos sobre hipoacusia. Estábamos escuchando el tráiler de esta película dentro de la semana del Doc Montevideo, y se va a estrenar el 4 de agosto. Te damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien. Gracias a ti. Hablando de una película que es un híbrido, porque es una película y documental a la vez. Muy autobiográfica, personal, pero también coral, porque aparecen varios testimonios. Sí. Es un documental, digamos, que podríamos decir que llega a ser un documental híbrido. Es mi primer documental, pero utilizamos también, decidí utilizar, digamos, recursos propios de la ficción o de las ficciones, de la narrativa de ficción, para contar ciertos recuerdos y ciertas vivencias de mi pasado que no podíamos relatarlas a través del material de archivo. Y bueno, decidimos hacer ciertas ficcionalizaciones, aunque bueno, estas ficcionalizaciones de mis recuerdos también las hacen chicas hipoacúsicas reales, ¿no? Que también cuentan su historia en la película, y entonces hay como una vuelta de tuerca ahí, que no deja de ser propiamente un documental, digamos, aunque use recursos de la ficción, ¿no? Y está tu voz como relato, digamos, ¿no? Que va entrelazando esas historias en primera persona. Sí, es mi voz, es un relato autobiográfico, como decías vos. Decidí, o sea, fue un dilema en un principio si iba a usar mi voz o iba a usar una voz más profesional de locución o alguna actriz. Y finalmente me preparé yo y decidí usar mi voz, y quedó bien. Costó, pero quedó bien. Antes de entrar en algunos detalles de la película, ¿qué te llevó a filmar esta historia personal tuya? Bueno, más que nada fueron como dos factores que se juntaron. Uno, que bueno, como cuenta un poco el tráiler de la peli trata sobre mi historia personal con la hipoacusia, y yo nací oyente y empecé a perder progresivamente la audición, más o menos a los 6 años, pero fui moderada en mi niñez, fue una hipoacusia moderada, pero ya mi adolescencia era severa y mi adultez me quedé sorda, más o menos a mis 23 años me quedé sorda, y estaba terminando la carrera de cine en Buenos Aires. Y fue como, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y ahí decidí implantarme. Ya estaba sugerido el implante, pero no. Entonces lo que me pasa después de que me implanto es que quedo
muy sorprendida por cómo lo bien que estaba escuchando, lo bien que me estaba desenvolviendo, digamos, que nunca me había pasado en la vida así. Y fue como, esto se tiene que saber, o sea, la gente no debería tener miedo de tomar la decisión de implantarse. Ahí derribás el mito del implante coclear, porque hay un mito sobre el implante, ¿no? Sí, hay varios, me parece. No sé, en el caso de mi familia, de mis padres, tanto de mi madre como de mi padre, ellos tenían mucho miedo. O sea, de adolescente le habían sugerido que iba a tener muchísimos beneficios en la escuela, en mi vida cotidiana, digamos, con el implante coclear, y tenían mucho miedo. Más que nada, el miedo de ellos pasaba porque algo me suceda en la cirugía, digamos. O que el implante mismo me impida, digamos, hacer cosas cotidianas como meterme al agua, por ejemplo. Te van a meter un chip en el cerebro, decía. Claro. Sí, bueno, así lo ve mi padre. No sé si es un chip particularmente, pero bueno, sí, o es un dispositivo electrónico, sí. Allí. Las filmaciones que hay de Charito, de tuyas cuando eras niña, ¿esas son filmaciones auténticas? Sí, claro. Documentales. Tanto de mi cumpleaños. papá. Sí, tanto mi papá como mi tío eran aficionados de la filmación y Se había nota, cámaras, porque, una cámara de video, bueno, VHS. claro. Eso que dice Camila, se nota que eran aficionados, que sabían, tenían ojo con la cámara. Sí, grababan mucho, pero Me también en sorprendía la mirada. cantidad, claro. Tenían La concepto cantidad de imagen. plano, de encuadre. Sí, obvio. Nada, eran aficionados y después, bueno, fue un momento cuando el VHS estuvo en su apogeo y que vos lo ponías y grababas la tele Y y se después lo filmaba usabas y grababas el cumpleaños. Grababas todo. Grababas todo, era como grabar todo y era más que nada los cumpleaños, las fiestas en la escuela, como los actos escolares. Y bueno, fueron quedando retazos de esas cosas, se pudo recuperar algunas cosas, hubo muchos VHS que eran filmados que no los pudimos recuperar porque las cintas estaban muy húmedas. Y bueno, nada, fue todo un trabajo de empezar a ver dónde estaban todas esas cosas, de digitalizarlas, de ver qué se podía usar, había muchas cintas que no se podían usar. Y bueno, y después más adelante también siguió filmando con una cámara mini TV, que eran unas que ponías como unos CDs pequeños adentro de la Ajá, camarita, unas sí, Hamleys con mini sí. TV, y después ya dejó de filmar, digamos. Pero bueno, sí, fue inédito y también como un material increíble. Yo siempre lo guardé ese material y dije algún día tengo que hacer con esto. Y cuando surgió en mí la idea de hacer 8 cuentos y las ganas de contar mi historia y la de mi familia a través de la hipoacusia, lo primero que hice fue ir a ese material a ver qué había, ¿no? Y la película ahonda, bucea en la gente que padece o que sufre de hipoacusia, que para muchos es un mundo velado, ¿no? Incluso para los periodistas y comunicadores, hablar sobre el tema por desconocimiento, inclusive. Hay una imagen, creo que es tu primo, que está en una comida familiar, que él dice, es como estar entre franceses, ¿no? En una comida con franceses donde no entiendo mucho lo que hablan. Bueno, es un poco así. A mí me pasaba, y lo entiendo completamente, porque bueno, fui usuaria de audífonos durante muchísimos años, o más años fui usuaria de audífonos, ahora hace 7 años que estoy implantada. Y a veces cuesta mucho, en el ruido se complica bastante distinguir, ¿no? Las capas sonoras. Creo que las personas oyentes eso lo hacen naturalmente, ¿no? Como la figura fondo de los sonidos y el ruido, ¿no? Como bueno, te tenés que focalizar en lo que está diciendo alguien y naturalmente tu mente, tu cerebro lo hace. Bueno, cuando tenés un dispositivo electrónico de amplificación sonora no es tan fácil porque lo hace una computadora y las computadoras no son perfectas. Bueno, llegaste a decir que odiabas los recreos. Claro, porque los ruidos fuertes que se amplificaban tanto ruido me enmascaraba cualquier tipo de voz y si bien leo los labios a la perfección, es cansador leer constantemente los labios. Sí. Una de las cosas que vimos también con la película fue cómo se tarda en el diagnóstico de la hipoacusia, generalmente del año y medio en adelante. Sí, se Con tarda suerte. mucho y a veces no son cuesta dar con el diagnóstico exacto, ¿no? Como cuál es la causa,
cómo va a evolucionar, cuál es el seguimiento correcto que hay que darle a esta hipoacusia. Yo creo que cada vez se sabe más y es muy importante, digamos, que se difunda la necesidad y la importancia, digamos, de la detección temprana de la hipoacusia, que es lo que permite que si un niño o niña nace sordo y los padres quieren implantarlo, bueno, cuanto antes lo hagan, más beneficios va a poder tener ese niño que nazca sordo. Claro. Hay veces que están atentos los padres. Por ejemplo, escuchamos en la película la frase: no me apagues la luz, que no te oigo. Sí, la dice Arancha, mi prima. Bueno, así se dio cuenta mi tía, que ella no escuchaba bien, como si le apago la luz no me escucha. Y bueno, fue muy revelador y me parece muy poético a la vez, ¿no? Como yo también durante muchos años, o sea, de hecho, si me saco el implante y me apagan la luz, olvídate, nada. ¿No escuchás? Nada, si me saco el implante no escucho nada. O sea, para mí es algo increíble estar acá hablando con ustedes, o sea, quizás les leo un poco los labios, pero no. O sea, los estoy escuchando y hablo y hay algo que me dicen mis médicos, que cada año me mejora más la voz. La tengo más pausada, más tranquila, más serena, y bueno, eso da muchísimas, a mí por lo menos, el poder escuchar. Me encanta también sacarme el implante, digamos, y estar en mi silencio y estar en mi mundo, muy tranquilo, muy feliz, un lugar muy feliz, por decirlo de alguna manera. Pero también me encanta poder comunicarme, poder hablar, nací oyente y el lenguaje es parte de mi vida. Hablábamos de que es una película personal, autobiográfica, pero también es familiar, porque por ejemplo, además de los testimonios de tus primos, aparece el testimonio de tu padre, claro, que sufre hipoacusia. Sí, de mi padre, de mis primos, de mi abuelo. De tu abuelo también, claro. De mi hermana. Mi mamá, la idea era obviamente entrevistar a mi mamá, que iba a ser un personaje central, pero bueno, como se revela un poco en la película, y no quiero spoilear, pero bueno, ya fallece inesperadamente en un momento de mi vida que estaba haciendo la película y no llegué a poder filmarla. Y bueno, hubo todo ahí un trabajo de reconstrucción de ella, muy complejo para mí. Así que nada, yo creo que la película abre un poco mi corazón, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, terminás hablando de tu mamá, le decís, le agradeces a ella, le dedicás la película. Sí, es una carta a mi madre. Finalmente la película es una carta cinematográfica a mi madre, en la que intervienen obviamente toda mi familia, mi papá, mi hermana, mi abuelo, mis primos. Y así la vamos reconstruyendo un poco nuestra historia, ¿no? Con la hipoacusia, sobre todo. No deja de ser igual una carta a la vida, ¿no? Una carta a mi madre, una carta a la vida, una carta al amor, porque bueno, igual el amor de mis padres está ahí. Más, o sea, yo siempre digo, más allá de sus miedos, todo siempre fue con muchísimo amor y velando por mi cuidado, ¿no? Sin embargo, tu hermana dice que no habías recibido un trato especial, que no te hacían sentir como que fuera una discapacidad o una limitación. No, claro, nunca se vivía así. Siempre a veces la palabra discapacidad como que... Claro. Como que choca. Y la verdad que esperamos que con la película desmitificar un poco eso, ¿no? Sin duda. Porque obviamente yo me considero una persona con discapacidad. Cada persona igual se puede percibir de una manera diferente, pero... Yo obviamente que hay cosas que no puedo hacer y está bien. O sea, por ejemplo, no puedo hablar por handy en un rodaje, eso no puedo. O sea, la traducción de sonidos desde muchos dispositivos, eso sí me cuesta. Hay algunos teléfonos que escucho y otros que más o menos, depende cuál. Por eso solo el mío escucha bien. Pero sí. Yo creo que la película viene a desmitificar un poco eso, ¿no? Somos ahí un montón de personas con discapacidad. Lo vivimos muy naturalmente. ¿Hay tantas hipoacusias como personas que la sufren? ¿A diferentes grados? Sí, claro. Yo siempre digo como que hay tantas hipoacúsicas como personas hipoacúsicas, ¿no? Como que cada hipoacusia y cada persona con su hipoacusia es diferente. No, mi fonoaudióloga siempre me dijo, no, ella hace 30 años que trabaja siendo fonoaudióloga, rehabilita a personas con audífonos y con implantes,
y ella dice que no hay un caso igual al otro. Claro. Como que cada paciente y cada persona necesita un plan, digamos, personal, digamos, de rehabilitación, ¿no? No hay una forma única de cada persona con su crianza, con su contexto, con su personalidad, hace que la evolución, digamos, y sí, eso, y el llevar la hipoacusia a lo largo de la vida sea diferente. Claro. Charo, tú lo tratás en la película, se menciona en la película, creo que es tu hermana que habla del lenguaje de señas, que muchos reivindican como el lenguaje de los sordos. La película es más una defensa del implante que del lenguaje de señas. Sí, a ver, no sé si es una defensa, es mi historia. Es mi historia desde mi vida y desde mi experiencia. En mi familia no hay personas que hablen en lengua de señas. Si no hubiera estado en la película, obviamente. Es una familia de hipoacúsicos y que se comportan todos como oyentes. Entonces. Y tú aprendiste a hablar a muy temprana edad. Yo aprendí a hablar, mis primos. Bueno, justamente en mi familia lo que viene a retratar la película es que nacimos todos oyentes, todos aprendimos a hablar, todos adquirimos el lenguaje y después empezamos a perder progresivamente la visión. Por eso esto que vos decías, tan importante como hay tantas hipoacusias como personas, es diferente. Si yo creo que hubiera sido una película diferente y también seríamos una familia diferente si al nacer mis padres ya hablaban lengua de señas, si me hubieran enseñado lengua de señas, claramente hubiera sería sido hablante otra de la lengua de historia, señas. claro, otra la historia. Claro, es otro mundo. Por eso me parece como que es importante remarcar que dentro de las diversidades dentro de las diversidades de la hipoacusia y de la sordera hay muchísima diversidad, ¿no? Sí. Hay costos también, hay dinero en juego también. Sí, tanto Bueno, en Argentina. En la película vemos testimonios que dicen, bueno, primero de un lado, después un oído, después el otro. Sí. No hay plata. De hecho, no sé tanto de la situación uruguaya, pero sí sé que bueno, que nada, se puede pedir, digamos, ayuda, digamos, a las obras sociales y al Estado para que cubran, digamos, los costos de las prótesis auditivas, sean los recetados, sea audífonos, implantes, lo que sea necesario. Como también creo que en el caso de los hablantes de lengua de señas también tienen que poder acceder a sus intérpretes y a todo lo que se precise, ¿no? Bueno, en Argentina pasa un poco parecido. En Argentina es a través del Certificado Único de Discapacidad, que, bueno, es un papel que uno tramita, digamos, un certificado que permite acceder a todas las prestaciones, digamos, para cubrir las necesidades de esa discapacidad. Y entonces así fue como también yo me logré implantar, ¿no? A través de el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad Argentina. Bien. La película, un simple comentario, es una película, en los testimonios se perciben las preguntas que va haciendo Charo. Una película hecha con mucho amor. Sí, también. Y muy genuinas las respuestas. Sí, de todos los que participan. Sí. Muy honestas. Sí. A mí le va sacando sí a esas chiquitas, esas chiquitinas, cuando dice ¿no? la niña dice la gente es muy ignorante, te van a criticar, sea como sea. Esa respuesta a mí me dejó impactada eso, lo que es genuino, que es simple y que es verdad, o sea. Hubo el otro testimonio que se sentía con la estima baja. Bueno, también. Y que tuvo que trabajar eso. Claro. Sí, es así. En fin. Bien, bueno, nos tenemos que ir. Queda la recomendación. Repetir cuándo es el estreno, ¿no? El 4 de agosto. En las salas de cine. El 4 de agosto es el estreno en salas. Ahí está. Gracias, Charo Mato, por estar aquí. Un placer. Gracias. Chao, usted. Aquí. Un placer. Gracias. Chao, usted. Aquí. Un placer. Gracias. Chao.